Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Con la misma función del diablo, aparecen estos líderes religiosos para tentar al Mesías y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo, que hiciera algún tipo de señal en el cielo, mas él les respondió, les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, ellos están distinguiendo el tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Se dan cuenta de cómo va a estar el día. Hipócritas, actores, personas que aparentan, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, o sea, está el Mesías ahí, se está cumpliendo lo que hablaban los profetas del Mesías, él está haciendo todo lo que estaba escrito de él, profetizado, y ellos no están distinguiendo, entonces les dice hipócritas. Las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera, o sea, ustedes son malos porque no están guardando la instrucción de Dios, están guardando solo doctrina de hombres, y adúlteros porque están adulterando, no están guardando lo sano, lo que Dios les mandó, sino que están yendo detrás de otros mandamientos, de otras cosas, demandan señal. Pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, y él acá está haciendo referencia de que el Mesías por 3 días estaría muerto y resucita al tercer día, y dejándolos se fue. No les dio señal a esta generación mala y adúltera. Los líderes religiosos de la época, los que de labio honran a Dios, los que están siguiendo como dogmas y mandamientos doctrina de hombres, tradición de ancianos, vienen a tentar al Mesías. Aquel que es el verbo de Dios, la palabra de Dios viviente, el verbo hecho carne, la instrucción divina hecha carne, aquel que vino a dar la interpretación correcta de los mandamientos desde la perspectiva divina, para que todos aquellos entiendan lo que son los mandamientos, lo que es la instrucción de Dios, lo que es la ley de Dios. Aquel les dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Se está refiriendo a la doctrina de los fariseos. ¿Para qué? Para que no caigan en el error que cayeron ellos. Y si el Mesías lo dice, se lo está diciendo porque ellos podían llegar a caer en este error. Mateo capítulo 16, versículos 5 y 6. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Recordemos que el Mesías quiere guardar a sus discípulos y a nosotros de que caigamos en el error de seguir doctrina, dogmas e instrucciones de hombres. Y al igual que la levadura fermenta toda la masa y produce una fermentación para leudar toda la masa, esto produce la doctrina y tradición de los hombres. Los mandamientos, la instrucción, la doctrina que debemos guardar, que deben guardar los apóstoles, les está diciendo, es la escrita, la que comienza en Génesis y llega hasta Apocalipsis. Entonces Dios está buscando a través del Mesías que ellos coloquen su mirada en el reino de los cielos y no en la tradición de los hombres. Entonces la escritura es la palabra de Dios. Esos son los mandamientos que debemos guardar, no la doctrina de los fariseos ni de los saduceos. Así que eso está pidiendo el Mesías, que sus discípulos coloquen la mirada en el reino de los cielos y en su justicia, y no su mirada en su alrededor. Mateo capítulo 16, versículos 7 al 12. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis?
ni de los 7 panes entre 4000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por lo del pan lo que os dije guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo capítulo 16, versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. A todas las personas que coloquen su mirada fuera de la instrucción de Dios, fuera de la profecía dada y otorgada por Dios, fuera de los mandamientos, fuera de la Biblia, seguramente no va a saber cuál es la identidad del Mesías. Les pasó en ese momento a aquellos que le rodeaban, no estaban colocando su mirada en la Escritura. Y en la Escritura, si uno profundiza, lo encuentra el Mesías, se encuentra la función principal del Mesías, de qué se iba a encargar, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a caminar, cómo iba a andar, si venía a dar su vida por nosotros, si después viene a reinar al final de los tiempos. Está todo escrito en la profecía, está todo escrito en la Escritura. Entonces, si te acercas a la Escritura, la enseñanza es la siguiente. Vas a aprender cuál es la verdadera identidad del Mesías, qué es lo que hizo por ti, cómo se puso en tu lugar y en mi lugar para darnos salvación. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Acá como Dios le revela a Pedro, y el Mesías le es revelado a Pedro, y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, es el énfasis en Pedro porque Pedro viene a ser como todos aquellos a los cuales se nos ha revelado que Yeshua, Jesús, es el Mesías, aquel que viene a salvar a su pueblo. Y por revelársele que Él es el Mesías, porque el Padre le revela que Él es el Mesías, le está diciendo, tú eres Pedro, o sea, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, el Mesías no está diciendo sobre Pedro edificaré la iglesia, sobre la piedra, sino sobre esta roca. Está hablando el Mesías de Él mismo, que Él es la roca y que Pedro viene a ser un fragmento de esa roca, una piedra. Así como muchas personas son instruidas por el Mesías a través de la palabra, entonces vienen a ser partes de la roca. La iglesia, la novia, la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis, es aquella que es edificada sobre la roca y no sobre la arena, sobre los mandamientos, sobre la instrucción, sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre la creencia en que Yeshua, Jesús es el Mesías. Esa es su iglesia, esos son los que siguen la instrucción, los que siguen los mandamientos, los que siguen a Jesús, a Yeshua en este caso, que es el nombre hebreo. Esos son la iglesia, esas personas son los que han edificado sobre la roca. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, está hablando porque en aquel lugar, en Cesarea de Filipo, existía una cueva que se llamaba las puertas del Hades. Era un lugar muy conocido en aquel lugar, que era donde se sacrificaban a las personas, se sacrificaban niños, se hacían todo tipo de conjuros, se hacían todo tipo de sacrificios
al paganismo, a dioses paganos, hasta el mismo enemigo de las almas, le hacían sacrificios. Y en ese lugar también esas personas que participaban de esos rituales se llenaban de demonios. Por eso todas esas ciudades y muchos lugares habían personas endemoniadas, habían personas oprimidas espiritualmente, como dice la Escritura, como hemos venido viendo en el Evangelio. Entonces, la iglesia es la que puede vencer eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ha de seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a Yeshua, a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, aquel que es el único Dios verdadero. Y cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, o sea, todo lo que prohibieres en la tierra será prohibido en los cielos, está hablando de que si le prohíbes el Evangelio a las personas, por no hablarles del Mesías, por no hablarles de la salvación, por no hablarles de la instrucción, por no comentarles de la palabra de Dios, de la Escritura, estás prohibiendo, que es la palabra correcta, cuando dice atares, porque la traducción es atares a nuestro idioma, pero en el original dice prohibir. Estás prohibiendo en la tierra y estás prohibiendo en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si tú le predicas el Evangelio a las personas, estarás dejando de prohibir en la tierra y en el cielo. Todo lo contrario, le estás dando entrada a que Dios llegue a su vida, a que el Mesías, a que la salvación se acerque. Entonces eso le está diciendo a Pedro, como símbolo de todos nosotros, que tenemos la instrucción de Dios y que podemos compartirla, al igual que prohibirla. Si a ciertas personas no se la compartimos, le prohibimos, y eso tiene que ver mucho también con lo que dijo el Mesías en algún momento, que si llegas a una ciudad y en esa ciudad te dan vuelta la cara, te ponen la espalda, por así decirlo, que te des vuelta, sacudas el polvo de tus pies y te vayas de ahí. Eso tiene que ver con este pasaje. Y por último, les prohibió que dijeran que él era el ungido, el Cristo, aquel que es uno con Dios, aquel que es el representante de Dios entre ellos, entre el pueblo, en la tierra. En ese momento estaba ahí. Entonces, ¿por qué les prohíbe? Porque se tiene que cumplir lo que está escrito de él, que él iba a padecer. Él venía primero como Mesías sufriente. Muchos de ellos estaban esperando el Mesías reinante, pero para que aparezca el Mesías reinante, primero tenía que estar en la función de Mesías sufriente, para dar su vida por todos nosotros, y para que nosotros pudiéramos obtener la entrada a la vida eterna por medio de él. Cabe mencionar que hay un pensamiento instalado por el diablo, por el enemigo de nuestras almas, que es desacreditar al Mesías, desacreditar lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También en ese momento era hacerle dudar al Mesías o quererle tentar para que se alejara del propósito que Dios tenía para con él, del propósito que tenía Dios para con la humanidad a través de su sacrificio. Entonces va acá a darse a conocer ese pensamiento instalado, porque todo lo que le es contrario al Mesías no es con el Mesías, todo lo que le es contrario a Jesús, a Yeshua, no es de Dios, no proviene de Dios, no proviene del reino de los cielos. Entonces acá el Mesías lo va a decir en una manera muy chocante, se lo va a decir a Pedro, cuando Pedro le dice, piensa en ti, y ahora lo vamos a leer. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Está hablando de los líderes religiosos de esa época, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor,
ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y para terminar de cerrar la enseñanza de Pedro, primero le dijo, tú eres Pedro, un fragmento de la roca, lo que atares en el reino de los cielos será atado en la tierra. O sea, está hablando como símbolo de aquellas personas que han creído y se les ha revelado que Yeshua es el Mesías. Y ahora está Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque le está tentando para que no haga lo que el Padre le encomendó. Entonces está hablando de las personas, como símbolo de las personas que están en contra del Mesías, que están en contra del rescate de Dios. En simple y sencilla razón está mostrando a Pedro en dos facetas, una simbolizando a las personas que se les ha revelado por parte del Padre el Mesías, y la otra faceta como simbolizando a las personas que niegan el rescate del Señor. Por un lado, las personas que colocan su mirada en el reino de los cielos, y por otro lado, las personas que no colocan su mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y recordemos que el Mesías tomó la cruz para poner su vida por nosotros. Eso les está diciendo a sus discípulos, coloquen su vida por el Evangelio, por las personas. Y también tiene que ver con algo voluntario. El Mesías lo hizo voluntariamente, no era una carga, no era un peso. Él lo hizo voluntariamente. Entonces Él les está enseñando a ellos que tiene que ser así, que tiene que ser algo por amor. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, o sea, todo aquel como lleva su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Llevan su vida de cierta manera, pero si ustedes colocan su vida a mi servicio, a servicio del Evangelio, del buen mensaje, la hallarán a la vida. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esto está hablando de, puedes ser rico, millonario, puedes tenerlo todo, pero si pierdes tu alma, ¿de qué sirve? Puedes tener todos los bienes materiales que desees, pero si pierdes tu alma, no sirve de nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿qué mérito puede hacer el hombre para salvar su alma, para que su alma entre al reino de los cielos? Si no hay otro camino, todos sabemos que la Biblia nos dice que el único camino a Dios es Yeshua, Jesús. No hay otro. Entonces no podemos hacer nada fuera de Él para poder obtener la vida eterna y salvar nuestra alma. Para terminar la enseñanza, hoy tenemos a nuestro alcance el Evangelio, el buen mensaje, porque los apóstoles dieron hasta su vida por la predicación y la difusión de este mismo mensaje, negándose a sí mismo y entregándolo todo por lo que el Mesías les encomendó. Les está enseñando a los discípulos que le sigan, les está diciendo que tomen su cruz y le sigan, que se nieguen a sí mismos por la predicación del Evangelio, porque esto les iba a llevar tiempo, esto le iba a llevar días, noches, trasladarse, entonces iba a ser una gran obra. Y les dice acá en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto sucedió, vamos a leer un pasaje a continuación, que habla de que ellos lo vieron en su gloria. Algunos discípulos de los que estaban ahí lo vieron en su gloria. Y esto nos va a pasar al final de los tiempos,
lo vamos a ver en su gloria venir, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y acá en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Moisés en representación de la ley, de la instrucción de la ley de Moisés, y Elías en representación de los profetas.